450.000 pesos fue el costo estimado del primer Festival de Cine de Cartagena que se realizó en 1960. 5.000 pesos es el sueldo del presidente de Colombia en 1953. En la misma época, los ministros ganan 3.000 pesos más 600 pesos de representación. 800.000 ejecuciones en China, admite Mao, que sucedieron desde que llegó al poder hasta 1957. 6.500 pesos fueron los gastos de la primera vuelta a Colombia patrocinada por El Tiempo. Llega la televisión en 1954. Los primeros programas fueron una interpretación del himno nacional y una intervención de Rojas Pinilla. Los famosos de Colombia. Por primera y única vez el país gana la corona en Miss Universo, y un poeta colombiano crea un movimiento que cruza las fronteras. Luz Marina Zuluaga fue coronada el 27 de julio de 1958 como Miss Universo. El escritor antioqueño Gonzalo Arango fundó el nadaísmo, movimiento que decía en su manifiesto en 1958, no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Su forma de dar a conocer su visión de la vida como discursos escritos en papel higiénico lo convirtió en un personaje que trascendió las fronteras. Escribió poesía, teatro y colaboró en algunos medios. Guadalupe Salcedo fue uno de los grandes líderes y organizadores de la guerrilla del Llano. Firmó la paz con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero fue asesinado en Bogotá en 1957. En 1954 se inaugura la Catedral de Sal. El 15 de agosto, el obispo Monseñor Tulio Botero Salazar ofició la primera misa en la catedral. En 1960 arranca el cine en Cartagena. El Teatro de Cartagena se convierte por primera vez en escenario para el cine iberoamericano. Ven un platillo volador. A las 8 menos cuarto, de sur a norte, pasó a gran velocidad sobre Bogotá un platillo volador. Según El Tiempo, más de 1.000 personas lo vieron y contaron que era luminoso, volaba a regular altura, pero a velocidades supersónicas. Lo vieron en el Colegio San Bartolomé y los alumnos llamaron al diario para contar la noticia. El primer cambio de sexo en 1952. El soldado George Jorgensen se convirtió en la rubia Christine Jorgensen. Grandes avances científicos de 1951 a 1960. El ADN, la vacuna contra la polio y el primer trasplante de riñón son algunos de los adelantos más destacados de esta década en la medicina. En 1953 llega el color a los anuncios y los partidos políticos se toman también la publicidad. Política. Estalla la violencia de 1951 a 1955. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores dejan masacres y crueldad. Se calcula que murieron 130.000 personas en masacres. Un presidente de extrema derecha, 1950 a 1953. Laureano Gómez no concluyó su mandato, pero marcó la historia del país. Eliminaba libertades civiles y garantías democráticas. Impulsó la reforma constitucional, no logró llevarla a cabo. Propuso, entre otras cosas, que solo los hombres cabeza de familia fueran aptos para votar y que el Senado no fuese elegido popularmente, sino repartido entre gremios, trabajadores, universidades y clero. Rojas Pinilla se toma el poder en 1953 hasta 1957. Es la única dictadura del país en el siglo XX y llegó a la presidencia con la misión de pacificar el país. Comienza el Frente Nacional, de 1958 a 1962. Liberales y conservadores se reparten el poder. Alberto Lleras, primer presidente del acuerdo. Con la firma de los pactos de Sitges y Benidorm, los partidos liberal y conservador acordaron que, tras la dictadura, se repartiría el poder en el llamado Frente Nacional. En 1954 se aprueba el voto femenino. Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se aprobó que las mujeres pudieran ir a las urnas. En la Asamblea Constituyente se cambió la carta y se estableció que ellas podían votar. La primera vez que ejercieron este derecho fue en el plebiscito de 1957. Deporte. La primera gran época del ciclismo colombiano se vivió en la década de los 60, cuando el ciclismo se había convertido en el deporte más popular del país.
Los ciclistas ya tenían sus propios grupos de hinchas y saltaron a las primeras páginas de los periódicos. La de 1962 fue una de las más competidas pruebas. El boyacense Roberto Buitrago se llevó el título con apenas 8 segundos de diferencia sobre su inmediato seguidor, el archifavorito y carismático Martín Emilio Cochise Rodríguez. El reinado de Cochise comenzó en 1963 en una cerrada lucha con corredores como Rubén Darío Gómez, Javier Suárez y Carlos Montoya. Al año da muestras de todos sus atributos al coronarse campeón, sacando más de una hora sobre Rubén Darío Gómez, además de obtener los títulos de la montaña y el de metas volantes. Las canciones más escuchadas de 1951 a 1960. Momposina de Nelson Pineda en 1952. Piel Canela de Bobby Capó en 1952. Qué rico mambo de Leo Marini en 1952. Burundanga de Celia Cruz en 1953. Arbolito de Navidad de Bovea y sus vallenatos en 1954. Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets en 1955. Jailhouse Rock de Elvis Presley en 1956. Ay Cosita Linda de Carlos Argentino Torres en 1956. Volaré de Domenico Modugno en 1958. Quiero Amanecer de la orquesta de Pacho Galán en 1958.